De que haya afectaciones a las cadenas de suministro, también a los energéticos, el Fondo Monetario Internacional pues es optimista y pronostica que la economía mexicana se recuperará este año de la contracción registrada en el año 2020 por la pandemia. Saludo a Ángel García Lascurain, presidente nacional del IMEF. Ángel, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Lucero, gusto en saludarte nuevamente. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuáles son las proyecciones del IMEF para el PIB al cierre del año? Claro que sí. Estamos estimando un crecimiento de 6.1%. Este es el último dato que recabamos el mes pasado con la encuesta que llevamos a cabo con un grupo de economistas muy distinguidos a nivel nacional. Estamos en estos días actualizando los datos, los publicaremos la próxima semana. Probablemente haya una revisión marginal a la baja, por lo que tú comentabas ahora, que hubo indicios de desaceleración económica en el tercer trimestre y podríamos estarlo revisando a la baja, pero será una revisión marginal. Nuestro pronóstico es de un crecimiento de aproximadamente 6% para el año en su conjunto y 3% para el próximo. Bien, siguen estas preocupaciones por el tema de la inflación. Los bancos centrales de las principales economías avanzadas pues han mantenido este estímulo monetario. Otros ya vimos que lo empezaron a disminuir. En el caso de México, ¿cuál consideras que sería la postura del Banco de México y tus expectativas sobre la inflación? Claro que sí, las expectativas las tenemos actualmente en 6.3% para el año en su conjunto. El fenómeno de la inflación que estamos viendo en México es un fenómeno global. Hemos tenido pues una situación inédita, ¿no? Desde el impacto de la pandemia el año pasado. Primero tuvimos un shock de oferta por el cierre de actividades muy profundo. Luego vino un shock de demanda por la reanudación repentina también de actividades conforme la vacunación tuvo un impacto y se reanudaron las actividades de familias, de personas, de empresas en general. Es una distorsión atípica. Hay dos escenarios básicamente: que la inflación pueda prolongarse por un periodo más y llega a volverse inercial, y hay otro escenario que dice que cuando se lleguen a ajustar los factores de oferta y demanda podríamos ver una reducción nuevamente en el precio, en el nivel de precios. Lo estamos estimando en 6.3 para este año y 4% para el próximo año en el caso de México. En otro asunto también importante, los empresarios en México ponen atención e intentan participar en este diálogo sobre la política energética en México. ¿Qué le representa la incertidumbre? ¿Qué genera en este momento la iniciativa de reforma eléctrica a las inversiones? Genera una gran incertidumbre en México. Ya venimos arrastrando desde 2019 un entorno general negativo para la inversión. Ya en aquel año tuvimos una reducción importante de la inversión, motivo de esta situación de que hay un discurso en contra del impacto favorable que puede tener la inversión privada en la generación de empleo y en el crecimiento económico. Y la iniciativa de reforma en materia eléctrica no abona en ese sentido, genera condiciones adicionales de incertidumbre. Nos parece que sería una ruta negativa para la evolución de la economía mexicana. Estaría cancelando inversiones que ya estaban comprometidas con contratos que ya estaban firmados, y genera pues incertidumbre adicional para la planeación financiera en el mediano y en el largo plazo. Nos parece que el factor más relevante para evitar un crecimiento mayor de la economía mexicana, una recuperación más clara, es precisamente la incertidumbre que rodea la inversión y el impacto que también la baja inversión ha tenido sobre los niveles de consumo y de ingreso promedio de la población en general. ¿Ves viable que el diálogo que se intenta establecer llegue a algunas modificaciones? Bueno, yo creo que hay muchos argumentos para modificar la iniciativa de reforma. El sector energético en general es fundamental para el desarrollo económico. México necesita tener un sector de energía que provea un insumo que es fundamental para todas las actividades productivas, para la vida cotidiana de la gente. Necesitamos que esto se lleve a cabo de manera suficiente, en precios adecuados, con la mayor calidad. Y desde nuestra óptica, el gobierno federal no tiene los recursos para impulsar la transformación energética que México necesita, ni los tiene ni los tendrá. Y la participación del sector privado es fundamental para financiar ese desarrollo energético que el país tanto necesita. Nos parece que los argumentos de fortalecimiento del Estado pueden ser válidos, tienen una serie de ventajas el fortalecimiento del Estado en temas de seguridad y varios otros. Sin embargo, la ruta que se está adoptando de buscar el fortalecimiento del Estado mediante el control del sector energético no es el camino adecuado. Va a terminar impactando a México negativamente, no solo en el entorno de inversión, sino en la disponibilidad de energía, como decía, en la calidad, en el precio y en la cantidad adecuadas.
Por lo mismo, me parece que hay muchos argumentos para que la iniciativa de reforma sea modificada y sean eliminados algunos de sus componentes y modificados otros. ¿Expectativas sobre la demanda interna frente al alza en la inflación? La demanda interna la vemos deprimida. El crecimiento económico reciente de México se ha dado por la reanudación de actividades y por la demanda externa. La demanda interna en general está afectada por lo que ya comenté de la inversión, pero también por el desempleo que se generó producto de la crisis del año pasado, que no ha terminado de recuperarse y tuvo un impacto negativo sobre el ingreso promedio de los mexicanos. El nivel de pobreza aumentó y hoy el poder de compra es menor. Entonces la demanda interna continúa deprimida y sin duda es un factor de incertidumbre para la evolución económica de México el resto del año y para el próximo también. Ángel García, gracias por la comunicación. Un abrazo. Gracias a ti, Lucero, que te vaya bien. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro